Trino Vargas nació el 17 de julio de 1926. Hijo mayor y único varón de Abel Vargas y Úrsula Vargas. Nació en San José, criado en Barrio Cuba en una familia humilde. De niño fue Boy Scout, muy estudioso y aplicado y de carácter fuerte. Amante de la música, por lo que a la edad de 13 años participó en un concurso de canto en Cuba el año de 1941 a nivel latinoamericano, en el cual tuvo su primer éxito. Elogiado por los artistas de su época por su voz, le llamaron el Tito Guisartico, por el famoso cantante mexicano. Allá en el rancho grande, allá donde viví, Durante su visita en Cuba, visita varios lugares y hace muy buenas amistades. Fue recibido en Costa Rica con grandes pompas. Procedente de Buenos Aires, Argentina, en donde filmó una película, el astro del cine mexicano pidió a la empresa Reventós que llevaran al jovencito al aeropuerto La Sabana, con el fin de conocer al joven Trino Vargas. Al tiempo forma un trío musical como vocalista y guitarrista. Compositor de más de 100 canciones, entre ellas El Tamal, Maicerita Mía, Nidito de Amor, Madrecita, El Rodeo, Una Noche de Amor, Los Compositores, El Negrito, Cirilo y muchas más. En los años 60 grabó su primer sencillo con la compañía disquera Indica, la mejor de Centroamérica. Algunas de sus composiciones fueron interpretadas por Lencho Salazar y Jorge Duarte. Que se guarda en tu cuerpo sensual que enamora al bailar, y tus ojos que embrujan mujeres. A los 24 años conoce a una hermosa mujer en la escuela de contabilidad, la que llegó a ser su esposa, Yolanda Umaña Romero. Hija de Rodolfo Umaña y Nelly Romero, también de familia humilde. Ambos formaron la familia Vargas Umaña, de 7 hijos criados en el cantón de Escazú. Jesús, a quien le llamó Trino, Gregorio, Mano,
Luis Carlos Pierre Serrucho, Lisette Chola, Wilfredo Pinta, José Antonio Gordazo, y Javier Poli. Cuando yo escucho el nombre de don Trino Vargas y de doña Yolanda, se me vienen muchas cosas a la mente, pero lo primero, lo más importante que se me viene es una sonrisa. Siempre estaban sonrientes. Cuando visitaba la casa de los Vargas, era primero la hospitalidad de doña Yolanda, siempre, siempre, siempre. De mami, por supuesto, muy buenos recuerdos. Mami era una persona muy hospitalaria. Yo recuerdo cuando todos los martes, después de la predicación, las hermanas que eran publicadoras, que eran precursoras y precursores, llegaban a almorzar. A veces había problemas económicos y mami de alguna manera hacía para que hubiera almuerzo para todos, no importa la cantidad de hermanos que llegaran. Son recuerdos muy lindos que uno trata de imitarlos hasta donde pueda. No, jamás. Yo me fui de la casa a los 27 años, así es que son 27 años acompañados de los padres, desde niño hasta que ya fui un muchacho y luego un adulto. Siempre traté de respetarlos a ellos. Pese a que uno cuando ya llega a cierta edad uno se siente muy independiente, pero siempre el respeto. Cuando papi decía hay una reunión de familia, había que estar ahí. Eso es. No es que le cantaba a don Trino, nunca le cantó la gallina, ni las pollitas. ¿Qué? Ese es un ejemplo. Me gustaba don Trino eso. Fuerte el hombre. Nunca le cantó la gallina, nunca. Trino Vargas, un hombre simpático, agradable, pero sobre todo con un gran corazón. Él llegaba a dar estudios a mi papá y le daba, ¿cómo se llama? Nos hacía gracia porque mi papá disfrutaba mucho, porque antes de hacer estudios se cafeteaban. Después de eso mi papá se le quedaba observando y dice, bueno, vamos a estudiar un ratito. Entonces ya llegaba y lo volvía a ver de arriba abajo. Y entonces papi un día le pregunta, ¿usted solo esos zapatos tiene? Dice, esos zapatos. Le digo, ¡ay Dios! Dice, es que son tan ricos, tan suaves. Luego la manera en que papi nos crió, como que fuéramos a paseos, no tenía que ver nada del dinero. Por ejemplo, ir a un río como familia, sentarnos todos juntos, y mi mamá llevaba la comida. Era fabuloso eso, las cosas que no se borran jamás. Cuando yo oigo la palabra de don Trino Vargas y doña Yolanda, tengo muchos recuerdos. Recuerdo que doña Yolanda y yo estuvimos juntos en la escuela en primer grado. Después nunca más los volvimos a ver, pero la sorpresa más linda y más grande fue cuando nos encontramos después de 40 años siendo testigos de Jehová las dos. Bien, en cuanto a papá, él era una persona muy honrada, ordenada, hizo cambios extraordinarios entre esos.
de hace muchos años, creo que el año 1969, si mal no recuerdo, que tuvimos la dicha de conocer a ambas familias, la verdad, por medio de Conchita Murillo. Y entonces comenzamos a estudiar a dos familias, la verdad, familias numerosas, porque en ese tiempo eran familias numerosas, éramos varios los hijos que teníamos. Y recuerdo que nos reuníamos en Escazú, era un cuartito muy pequeño, donde había unas poquitas bancas, y cabíamos las dos familias, y una que otra hermana que todavía llegaba ahí. Yolanda, lo que yo recuerdo son tantas cosas bonitas de esta familia. Es una de las poquísimas familias que yo he tenido el privilegio y el agrado de conocer. Esas familias tan extraordinarias por su amor, por su dedicación, por su disciplina, en la forma que Trino y Yolanda educó a sus hijos. Fue una familia ejemplar en la congregación. En cuanto a la música, yo recuerdo del hermano Trino, que no solo era músico, sino cantautor. Recuerdo cuando tocaba Maicerita Mía, y recuerdo cuando muchas veces tocó El Negrito Cirilo, una pieza que se llama El Tamal. Por cierto, esa pieza él se la vendió a Lencho Salazar, y sonó siempre que hay música folclórica, sale a relucir esa pieza. Entonces ahí donde entonces vino, que se fue haciendo más grande la congregación, nos pasamos a otro lado, y por último ya tuvimos el salón propio ahí por la Primavera. Ya para entonces sí, había bastantes personas que llegaban. Y recuerdo a la familia Vargas que siempre se mantuvieron muy unidos, siempre se mantuvieron en la verdad. Y aparte de eso, una familia muy simpática, muy sociable, comenzando por un Trino con su guitarra, y le enseñó a los hijos a tocar instrumentos. Y de mi papá, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, por lo menos tres cosas pudiera mencionar yo, de que él era una persona muy sencilla, y la persona que usted veía ahí, así era por dentro también. Él no estaba interesado en impresionar a nadie, era muy sincero. Otra cosa que siempre me llamó la atención y todo el mundo lo reconoció, fue el hecho de que era muy puntual. Papá nunca llegó tarde a ningún lugar, y más bien llegaba mucho más antes, hasta 1 hora o 2 horas antes de la cita donde tenía que estar. También logró lo que querían tanto mi papá como mi mamá, de tener una familia unida. Algo que él decía siempre, como un solo hombre, refiriéndose a la unidad de la familia, y lo logró. Yo puedo decir que mis hermanos han sido mis mejores amigos de toda la vida, y lo pudieron lograr. En cuanto a mamá, ella era muy trabajadora, muy sincera, se entregó a la organización de corazón, estaba muy pendiente de todos sus hijos, que no les faltara nada, que tuvieran muy buen...